Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones en esta nueva semana, prácticamente la última semana del mes de julio. Hoy, como Gente Ve, queremos expresar nuestro más profundo sentir por el fallecimiento del ex viceministro de Vivienda, Edín Martínez, quien falleciera este día, 24 de julio. Martínez ejerció como titular del Viceministerio de Vivienda del 2009 hasta el 2011, durante el periodo presidencial del expresidente Mauricio Funes. Queremos enviar nuestro sentido pésame a la familia, a la esposa, a los hijos y también a la familia de Fundasal, donde él, Fundasal, donde él ejerció también como directivo. Así que con eso queríamos empezar y, por supuesto, saludar a nuestra invitada de esta noche, la diputada Norma Guevara, quien además es la coordinadora del grupo parlamentario del FMLN en la Asamblea Legislativa y secretaria adjunta del mismo partido. Con ella vamos a conversar, por supuesto, temas legislativos y también temas de nación. Bienvenida, buenas noches, Norma. Buenas noches, un saludo, Gente Ve y toda su teleaudiencia. Gracias por la oportunidad de compartir esta noche y me uno al sentimiento de pesar que nos embarga a quienes conocimos al ex viceministro de Vivienda, quienes lo conocimos cuando Fundasal era Fundación Pro Vivienda Mínima. Fue un luchador por la vivienda social en este país. Muy bien. Bueno, para iniciar queremos poner en contexto parte de la plática de esta noche sobre la convención, la 34ª convención del FMLN en camino hacia nuevas victorias. Una nota que tenemos de Mario Zelaya. Los 3.176 candidatos para diputados propietarios y suplentes, además de los alcaldes y concejales del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, fueron ratificados durante la 34ª Convención Ordinaria. El evento, denominado En Camino hacia Nuevas Victorias, brindó su respaldo unánime al proyecto electoral 2018, luego del proceso de elección interna que les permitió salir más fortalecidos y preparar la maquinaria para la próxima campaña. Nuestro partido terminó todo el proceso eleccionario interno, ¿verdad? Nosotros como FMLN no es la primera vez que desarrollamos elecciones primarias. Nosotros como partido pues ya hemos desarrollado elecciones primarias. Nosotros, los dirigentes del partido, yo como secretario general, fui electo en una votación universal total de todos los miembros del partido. Yo no sé si Arena tiene padrón electoral o no y por eso le da igual que le hagan relajo, pero en el caso nuestro, que tenemos más de 15 años de hacer primarias, que tenemos padrón, que tenemos votos secretos, que tenemos vigilancia electoral y que tenemos papeletas y urnas en serio, debemos dar las garantías para que la gente ejerza libremente su voto. La convención tuvo una amplia participación. Con el 81.55% de los convencionistas se concretó el proceso de elección, que también habilitó al FMLN para considerar las alianzas y coaliciones, para establecer plataformas, estrategias y cambios y candidaturas para consejos municipales. Facultar al Consejo Nacional para que pacte acuerdos y alianzas con sectores sociales diversos para establecer plataformas, estrategias de cambio y candidaturas para consejos municipales, para pactar coaliciones con partidos políticos donde lo considere posible y conveniente, en coherencia con la estrategia política y electoral del partido, incluso para la elección legislativa en cualquier departamento que estime conveniente para avanzar en las transformaciones del país. El secretario general del FMLN llamó a la militancia a trabajar por alcanzar una mayor cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa y así permitir que el Ejecutivo no sea bloqueado por el Partido Arena en los proyectos de transformación social. En esta legislatura ha quedado claro, como nunca antes, que cuando un partido como Arena, que solo defiende a los ricos,
obtiene el poder de bloqueo con sus 35 diputados, aún siendo minoría, lo utiliza para entorpecer cualquier medida que podría favorecer al pueblo, a las mayorías del pueblo, por el cálculo mezquino. El FMLN postulará candidatos en los 262 municipios, buscando asegurar la reelección en las cabeceras departamentales, como Usulután con Manuel Enrique Jandalasbún, San Miguel con Miguel Pereira y en la capital con Nayib Bukele, además de recuperar la comuna de Santa Tecla con Vicente Coto. Bueno, esas eran las imágenes del día de ayer de la 34 convención del FMLN. Quisiéramos que la diputada nos comparta sobre esta convención, sobre el ambiente, sobre la participación, sobre los puntos que se trataron ahí. Gracias, Tere. Es impresionante el entusiasmo, la alegría con la cual los candidatos que nuestro partido eligió el 25 de junio, llegaron a la convención acompañados, por supuesto, de militantes de todos los municipios, igual que nuestras candidaturas a la Asamblea Legislativa, aparte pues de la convención, de los convencionistas. Yo creo que tuvimos una asistencia no menor de 10.000 personas, lo cual deja insatisfechos a muchos que siempre quieren estar, pero tuviste el entusiasmo con el cual participó nuestra gente. La agenda fue muy relevante, conocimos un informe del Consejo por escrito, conocimos el informe del Secretario General y con posicionamiento para la lucha que muy oportuno recuerda pues a toda nuestra militancia joven, a nuestras candidaturas jóvenes, que somos un partido consistente, que tiene principios, que tiene valores, que tiene una visión de país. Ese mensaje de Medardo fue un mensaje excelente, así lo hemos visto todo. Y las resoluciones, las 3 resoluciones, una para pactar alianzas y coaliciones en el ámbito municipal, tiene esta resolución algo nuevo, que por primera vez en nuestra historia se da, y es la potestad que hoy la convención le dio al Consejo Nacional para pactar coaliciones, incluso para la elección de diputados o diputadas de la Asamblea Legislativa. Eso nunca lo habíamos hecho. No sé si llegue a usarse o no se use, pero el hecho es que expresa una apertura y, como lo dice la resolución, con el convencimiento del valor y la importancia que tiene la Asamblea Legislativa para legislar en beneficio del pueblo. Esta es una apertura de nuestro partido que en el pasado muchos amigos nos decían, ¿por qué? Si les va tan bien en las coaliciones y las alianzas municipales, ¿por qué no hay también para Asamblea Legislativa? Este es un hecho importante. Luego, nuestra... ¿Quiere decir que en alianza, en coalición con otros partidos, pueden lanzar candidaturas a diputación? A diputados, sí, es la primera vez que está facultado el Consejo para analizar y si tiene acuerdos y lo ve conveniente en algún departamento, pactar. Pero, repito, es primera vez. Luego, los lineamientos para la plataforma legislativa y las plataformas municipales están muy claros. Fueron entregados por la compañera Lourdes Palacio y el mandato es a construir esas plataformas de la manera más participativa y con promesas que se puedan cumplir, inscritas todas en esta visión del plan quinquenal de llevar paso a paso a convertir nuestro país en un país productivo, educado y seguro. Esto es muy importante. De aquí en adelante, de aquí a fin de año, está el espacio para esa construcción que siempre la hemos hecho en el caso de la Asamblea Legislativa, con opinión de los sectores organizados,
Y en el caso de los municipios, pues a veces no ha sido como lo mejor en todas partes, pero hoy hay un mandato de construir esas plataformas en coherencia con el plan quinquenal, con nuestra visión de país, con las necesidades de la gente y de modo participativo. Igual, pues expresar nuestra solidaridad con los pueblos y reafirmar principios y valores como la autodeterminación de los pueblos, la solidaridad, la integración, la cooperación, y era natural que estuvieran con fuerza y vehemencia nuestra solidaridad con el proceso de Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con Palestina, con el Sahara Occidental y con todos los países que luchan, con el PT de Brasil. Estamos claros que en el mundo no vivimos solos y que es importante estar en conocimiento de los procesos sociales y políticos que ocurren en América Latina. Se pudo observar, y además entendemos que en la convención se juramentaron tanto a las candidatas y candidatos a diputados, diputadas, alcaldesas, alcaldes. Había dos ejemplos ahí jóvenes de la alcaldesa para Aguachapán, alcalde para Cuscatancingo, jóvenes, o sea, yo no sé si son los más jóvenes, pero que son muy jóvenes. ¿Cuál es este proceso interno que hubo de cumplimiento a una ley de partidos políticos y por qué el FMLN está apostando a nuevas caras? Bueno, tenemos un estatuto que nos manda en varias direcciones. Primero, que cuando hay un proceso electivo, renovar al menos un 30%. Otro proceso es la continuidad, que uno después de cierto tiempo, con raras excepciones que se valoran políticamente, no se debe postular. Entonces quiere decir que por la entrada o por la salida hay un proceso de renovación constante, pero hay un mínimo de 25% de personas menores de 31 años. Para otros partidos jóvenes son de 35 y 40. Para nosotros jóvenes son de 31 hacia abajo. Pero por supuesto tenemos personas jóvenes como la compañera Cristina Cornejo Amaya, que no tiene 31, pero no llega a 35. Y creo que la candidata más joven la tenemos en el municipio de Sosori. Es una de las más jóvenes que llevamos en el país, pero hay inmensa cantidad de personas jóvenes que van tanto en las candidaturas a diputados y diputadas como en consejos municipales. O sea, sí hay una apuesta muy, muy grande. Nuestro partido está viniendo muchos profesionales, médicos, maestros, abogados. Tenemos luchadores, obreros, campesinos, muchas mujeres, muchos jóvenes, y nos agrada que la juventud vea en el FMLN a un partido abierto a su participación, ¿verdad? Con capacidad de, manteniendo principios, tener al mismo tiempo esa apertura. Y que la convención reflejó justamente eso, esa combinación, esa acumulación que vamos logrando. Actualmente el FMLN tiene 85 municipios, ¿verdad? Sí. ¿Se espera que estos aumenten? Por supuesto que vamos, yo creo, por más de 100, por supuesto. Y dentro de esos, recuperar importantes alcaldías como la de Santa Ana, con la compañera Ceci Belau, la de Santa Tecla, con el doctor Coto, la de Usulután, primero Dios, con el primazo que le dicen los usulutecos. Y bueno, en la Unión llevamos, en todas las cabeceras, llevamos mujer en Sensuntepec, Chalatenango. En Chalatenango va la actual alcaldesa de las Vueltas. De la alcaldesa, sí. En Chalatenango, en
Sensuntepec, que llevamos mujeres, en la cabecera de Santa Ana, ¿verdad? Llevamos bastantes, digamos, una mejor posición. En esto hay que reconocer el papel de la Secretaría Nacional de la Mujer, insistiendo con los liderazgos de la importancia de formar a las mujeres y hacer que ellas se postularan en los procesos internos, lo que dio como resultado que tenemos una excelente participación de mujeres en las planillas. Yo creo, no tengo el cómputo, pero creo que vamos con más mujeres que en el periodo anterior, en el caso de la diputación, porque tenemos procesos como el de Ahuachapán, donde la apuesta de ganar 2 diputaciones, y llevamos la primera y la segunda, son 2 excelentes mujeres, encabezando, por supuesto, en La Paz, en Chalatenango, en La Libertad, en San Salvador, van encabezando mujeres. Hubo varios mensajes que el secretario general del FMLN, Medardo González, recalcó. El hecho, por ejemplo, decía, no buscamos una alcaldía para favorecer a los nuestros, dice. Sino a las mayorías. Ajá, hablaba de defender intereses y no tener un simple empleo para poder ayudar a allegados. ¿Qué significa esto con el nacimiento del FMLN como, bueno, como fuerza beligerante durante el conflicto, pero como partido político posguerra? Bueno, creo que es una necesidad, porque después de 25 años, el partido en su inmensa mayoría es ya de personas jóvenes. Y aunque todos conocemos la Carta de Principios y los estatutos, y dentro de ellos se enaltecen estos valores de ver la política como un servicio al pueblo, como llegar a un cargo para desde allí buscar las transformaciones justas en favor de las mayorías, aunque esto está ya como consabido, tiene una enorme importancia subrayarlo como lo hizo el compañero Medardo, justamente porque lo que ya hemos visto antes, porque tenemos mucha gente joven. Yo me he encontrado con alcaldes que tenemos que son jóvenes, muy dinámicos y exitosos en sus municipios, muy creativos, cuya incorporación fue, digamos, hace 10, 15 años, y son personas jóvenes. Pero entonces es impresionante cuando uno habla con ellos y ellos enarbolan los valores para llegar a esos éxitos, para alcanzar esos éxitos. Entonces, quiere decir que la permanente reafirmación de nuestros valores, de nuestros principios, de la ética desde la izquierda, es algo necesario de recalcar. Nunca estará de más subrayar la importancia de ver el espacio político y los cargos o las responsabilidades sujetas a elección popular como una oportunidad de servir a una causa, a la causa de la transformación social, económica, cultural, ambiental, que beneficie y nos permita ir construyendo esta idea de nuestro presidente Salvador Sánchez Serén de impulsar como filosofía el buen vivir para todas y todos. Vamos a quedarnos en este punto. Al volver, quisiera que la diputada también nos diera su opinión con relación a lo que ocurrió también el domingo de manera paralela, donde hubo algunas denuncias de parte de personas del partido Arena que estaban por la candidatura del municipio de Apopa. Otra situación de otro partido político que también se dio el día de ayer. Ya regresamos. También Gente Ve, como usted sabe, se transmite totalmente en vivo a través de las redes sociales, el Facebook Live. Tenemos saludos de Ángeles. José Velázquez dice, me parece correcto apostarle, darle oportunidad a las nuevas caras jóvenes. La juventud es la rejuveneración, dice, del partido, acompañado de experiencia. Espero que sea escuchada la voz de la militancia hasta la victoria. La lucha continúa. Adelante, compañeros, en camino a nuevas victorias. Migan Ramírez, César García Hernández, le pido un favor, compañera, dice.
diputada, que no toquen mis cotizaciones, por favor. Al finado de Shafik no le gustaría. Vicente Brizuela, saludos compañera Norma, la lucha continúa. Y Hamilton Villalta también, el buen vivir. A propósito del tema, justo el tema de la necesidad de reformar el sistema de pensiones. Ya sabemos que grupos empresariales, también diferentes organizaciones sociales de la clase trabajadora exigían, pedían la necesidad de la reforma de pensiones. Quisiera, diputada, que nos dijera en qué consiste la propuesta que ha presentado el Ejecutivo y aclarar este punto de que de los ahorros se le va a quitar, etcétera. Bueno, quizás varios puntos de partida. El sistema de pensiones privatizado entró en crisis desde el 2001. En el 2001 ya no había con qué pagar las pensiones y el Estado se comprometió en prestar a través de eurobonos que estamos pagando 1.323 millones, de los cuales el gobierno ha pagado ya en intereses 1.019 millones. O sea que las pensiones que recibieron las personas jubiladas en aquella época se están pagando, porque la privatización hizo que se fueran las cotizaciones del Estado, por lo tanto el Estado tiene que sacar para pagar las pensiones del presupuesto, no hay otra manera. Y en el caso del 2006, que cuando ya se habían acabado los fondos de los eurobonos, crearon el fideicomiso de obligaciones previsionales. Eso no es otra cosa sino autorizar al fideicomiso tomar prestado del fondo de pensiones. Cuando aquello ocurrió, ni cuando se privatizó, ni cuando se creó el fideicomiso, el Frente votó. Teníamos diputados, por lo menos en el primer periodo yo era parte diputada y tengo bien claro cómo engañaron al pueblo diciéndole tu dinero es tu dinero, nadie te lo va a tocar, en una libreta vas a saber cuánto tienes. Y esa propaganda que se ha convertido en una ideología del individualismo para sepultar el sistema solidario que existió antes. Con el INPEP. Con el INPEP y el Seguro Social. Pero entonces obligaron a la gente a pasarse y dijeron, el gobierno te va a convertir en dinero un papel que se llama certificado de traspaso. Y después Flores, cuando vio que las pensiones eran muy chiquitas, dijo, te voy a regalar un certificado de traspaso complementario. Y después dijo, te voy a meter al decreto 100, y así se fue incrementando más bien obligaciones del Estado que se convirtieron en derechos. Al punto que, pues, esta bola de nieve dice ya en el mes de agosto, septiembre, el mecanismo para pagar las pensiones es tomar prestado. Claro, el Estado paga intereses y abono a capital. No es que se lleva el dinero, el FOP lo toma prestado, se le calcula un interés que cuando Arena gobernaba ese interés no pasaba del 2%. Ahora, gracias a reformas que se han hecho sin los votos de Arena, el interés que ganan los fondos de pensiones es 4 o 5% hoy, 5% el otro año y 5.5 van a ganar en el 2019. Entonces, no hay de parte del gobierno de Salvador Sánchez Serén, ni lo ha habido en absoluto, ni intención, ni tocar un centavo de los ahorros de los trabajadores. Lo que hay es una figura jurídica creada por Arena y celebrada con pompa por los medios de comunicación que hoy atacan y meten veneno y mentira en la gente
para decir que reformar el FOP, como lo hicimos el martes pasado, pasando de 45 a 50%, es que van a tomar, dice, te van a quitar 500 millones. Entonces, si eso fuera a quitar, y eso solo es del 45 al 50, ¿quién quitó del 0 al 45? Si vamos a seguir en esa lógica. Entonces, lo que hay es una deuda del Estado. Aquí hemos tenido invitados chilenos, sí. Un catedrático que dijo, en mi país llegaron las AFP, nos prometieron en los cuernos de la luna y del toro y todo, y eso es un fracaso. Yo en el sistema antiguo gano mucho más, me pagan más en la pensión que las personas que están actualmente en la AFP. Así tenemos hoy las primeras pensiones que paga el sistema privado estrictamente. Nos han mandado cartas donde una persona que gana $1,300 tiene una pensión de 285. Y hoy sí se da cuenta, dice, mi AFP, cuando me presenté, Dios mío me dio esto. Es un engaño, pero estoy segura de que creyó que con su ahorro su pensión iba a ser más. Lo que pasa, María Teresa, es que la AFP, de total de tu cotización, te quita la entrada 20%, la quinta parte. Y le dicen a la gente que no aumenta mucho su pensión porque el Estado paga interés bajo. Pero es que si tú tienes $100, te quitan 20 a la entrada, ¿qué banco te va a reponer los 20 que te quitaron? Nadie te los repone. Hoy la propuesta del gobierno, que es por lo que tú preguntabas, ¿en qué consiste? Primero, en proteger el ahorro de los trabajadores. Segundo, a mejorar la pensión. Y tercero, hacerlo de una manera que sea garantizable por el Estado, que la parte que le toca poner al Estado en el sistema de pensiones pueda ser pagado. Estas tres cosas son las que se garantizan en la propuesta. ¿Y en qué? ¿Cómo se expresa? Primero, en la propuesta es una mezcla de las propuestas ya existentes que tienen la posibilidad, justamente por su enfoque filosófico, que es dejar de lado el sistema mixto y manteniendo el mismo sistema privado, hacer posible esas tres cosas: que se proteja el ahorro, que se aumente la pensión y que exista la capacidad del Estado a lo largo del tiempo de no llegar a como estamos hoy, que no hay capacidad de pagar. Pero para eso tendría que haber un respeto de las fuerzas tiene que haber un respaldo a la propuesta. Ajá. ¿En qué consiste la propuesta? Primero, en bajar la comisión, que hoy es 2.2% de tu salario, va a la comisión más seguro. Y eso se convertiría en 1.5. O sea, se disminuye bastante el pago de la comisión, del 20 al 10% de tu cotización. O sea que en vez de regalar a la entrada de tus $100, regalar 20, vas a dejar en comisión y seguro 10 y tu ahorro va a crecer, porque no sería 80, sino 90. Por ahí empieza que la cotización está mejor protegida. Segundo, en que tu ahorro va a dos cuentas de ahorro. En una, la que ya existe, ahí iría el 5.5%, el 8% iría a otra cuenta que es una cuenta, es un fondo colectivo, pero con cuenta individual. Fondo colectivo, ¿verdad? Sí, fondo colectivo. Y el 1.5 que sería para el seguro y la comisión de las AFP, que serían siempre ellas las que van a manejar los dos fondos.
Pero aquí le queda menos comisión a la AFP, le por queda eso que menos, no quiere. por eso, y aumenta por lo tanto el ahorro del trabajador. Luego, el Estado aportaría a ese fondo colectivo cada año el 5% de los ingresos tributarios netos. Eso aportaría cada año, cada anualmente. año a ese fondo colectivo. Y 8 más el 8 de los trabajadores, 8.5. Luego a ese fondo pasaría parte de los certificados, que es un valor en papel del dinero cotizado por los trabajadores. Y el interés que ellos devenguen, que el mismo Estado le paga, y el abono a capital de esos certificados también iría a ese fondo. Y desde ese fondo se pagarían entonces, por eso es que hay más seguridad de que te van a pagar la pensión, porque desde ahí se pagarían las pensiones y la pensión mínima que el Estado la paga, aunque a la persona no le ajuste. Luego, a la hora de jubilarse, los trabajadores tendrían el ahorro en el fondo colectivo, más el ahorro en la cuenta que está en la AFP, el interés del fondo colectivo y el interés ganado en el fondo individual. De todo eso se compone, por eso a la hora de valorar el monto que un trabajador obtendría, comparado con lo que hoy existe y con la propuesta que ha hecho ese fondo, las pensiones se mejorarían. Por eso le decimos con toda certeza a los trabajadores que aquí hay un mecanismo transparente, no es que le van a quitar, y seguro, donde su cotización está protegida, no la toca en absoluto ningún fin que no sea el uso previsional, y se garantizan mejores intereses porque ese decreto ya lo dimos el año pasado, aumentando hasta 5.5 el interés. En ningún banco le pagan a uno por ahorrar ni 4%, ni 5%, mucho menos 5.5%. Entonces significa que el Estado, que es el que usa para las mismas pensiones el prestado de ese fondo, estará pagando intereses mejores. Además, la filosofía que tenía el INPEP era precisamente una filosofía de solidaridad, ¿no? Donde ahora que yo estoy joven, contribuyo en un fondo colectivo del cual van a pagar a la gente que ya se jubiló, y así se va renovando. Pero parece que el sistema de las AFP ha sido, pues es un sistema complicado y que tiene mucha ganancia. Así fue. Así fue creado, diseñado. porque fue visto no como seguridad social, que es la filosofía de la previsión, ¿verdad? Son los derechos que el trabajador, el empleador y el Estado le aseguran a un trabajador cuando vienen determinadas circunstancias de desventaja. Por ejemplo, por eso el Seguro Social debe darme la posibilidad de curarme si me enfermo, y yo colaboro con el Seguro Social. Y cuando cotizo una pensión es para tener un resguardo de una previsión social, o sea que cuando llegue a la vejez tener algo. Pero la filosofía neoliberal de los años 80 que impuso en 23 países, pero ya cambiaron, solo quedan en el mundo, quedamos 17 países con sistemas como el nuestro privatizado. Eso nos debe de mover a reflexión. Max Vázquez no tenemos hoy, desafortunadamente, comprensión ni de la mayoría de la sociedad, ni de las fuerzas políticas para virar a un sistema mixto que está comprobado sería mejor. Claro. Pero aún manteniendo el esquema privatizado, esta propuesta que el gobierno ha reformulado, manteniendo el esquema privado, es más racional, repito, protege
el ahorro del cotizante. Segundo, aumenta la pensión. Porque al aumentar el ahorro es obvio que su pensión va a ser mejor. Disminuye la ganancia, que es la filosofía que movió a ese giro del sistema anterior al sistema privado. Y hay algo más, que las devoluciones para aquellas personas que no logran reunir la doble condición de tiempo cotizado y edad, esa devolución sería gradual entre 1 y 11 años, dependiendo de la cantidad de dinero que tenga ahorrado la persona. De modo que pueda disponer de su ahorro no en un solo acto, sino a lo largo de su vida adulta, porque el sentido de la pensión es eso, de tener mes a mes, uno no puede trabajar, cuando uno no puede tener un ingreso. Entonces, y mientras dure ese tiempo, la persona está protegida en su salud, o sea, tiene acceso al seguro social. Norma, aquí pregunta más Vázquez, ¿bajo qué concepto descuentan el 20%? Hoy se llama, empezó con 3.5, que era 35%, como comisión a las AFP y seguro por invalidez. O sea que las empresas AFP contratan una compañía para en aquellos casos en que tengan que pagar seguro por invalidez, que son circunstancias cuantitativamente pocas, pero que eso. Y la ganancia que la AFP obtiene por llevarle la cuenta de cuánto ha ahorrado una persona. Solo por eso le retiran, ellos dicen 2.2 de tu salario, pero como el ahorro hoy es 13%, ese 2.2 se convierte en un 20% de tu cotización. Hoy es 17 realmente, porque nosotros le hicimos la rebaja. Es cierto, con 17 y fracción, como 18%. Pero en el pasado, cuando empezó, en el 2006, en 96 se privatizó, 98 empezó, de ahí fueron aumentando gradualmente, pero en el inicio cobraban 3.5 de tu salario y fue bajando con el tiempo. Y se pasaron a los que eran jóvenes de manera obligada, ¿verdad? Eso le llaman en el sistema previsional los obligados, y después están los optados, a quienes obligaron a pasarse por fuerza a las AFP, a los que estaban en una vida plena de 35 años. ¿Verdad? Sí. Estabas en la cintura de tu vida laboral. Sí. Entonces estás obligado a pasarse. Y dijeron, los optados son los que tienen, ¿verdad?, de 36 hasta 55. Sí. Pero les dieron gancho a muchos, ¿verdad? Cuando esta gente se dio cuenta que era mejor el sistema público y reclamó porque iba a tener menores pensiones, vinieron esos decretos del presidente Flores y del presidente Saca, donde les regala certificados de traspaso. Pero ¿quién paga el certificado de traspaso? Él está. Lo paga todo mundo. O sea, lo pago yo, lo pagas tú, que tenemos una remuneración, somos empleados. Pero otros que solo van a comprar los fósforos, el azúcar. Lorena Peña le gusta decir, hasta el chichipate que compra guaro, paga impuestos y está pagándole el certificado de traspaso complementario que Francisco Flores inventó y la Asamblea le aprobó. Y el decreto 100 que dio pensiones de privilegio a una minoría, a los que mejor pagados estaban en el Estado. Algunos dicen que fue una extorsión, así lo señalan ahora, que fue forzado Saca a dar ese privilegio porque los diputados no querían votar de otro modo, pero ya esos son cuentos, Bueno, vamos a hacer la segunda y última pausa. Sí, perdón. Y al volver vamos a hablar también del tema de ley de extinción. Este tema es muy apasionante. Sí, no, y además es complejo, hay que ir paso por paso para entenderlo. Ya regresamos, no nos cambien. El
bloque anterior, la diputada Norma Guevara nos explicaba ampliamente el tema del sistema de pensiones actual, cómo se encuentra. Quedamos con 3 ideas bases, que es la actual reforma que se hizo, la propuesta de reforma que se hizo el día martes anterior, que intenta proteger el ahorro de las personas pensionadas, aumentar la pensión y garantizar que sean pagadas. ¿Por qué entonces es tan urgente aprobar esta reforma del sistema? Bueno, porque la deuda ha crecido tanto para el Estado, llega a los 23.000 millones. Analistas de derecha han asegurado que dentro de ellos hay 14.000 millones que son un regalo del sistema público al sistema privado. Pero más allá de cómo se analice, esa deuda lleva implícito que en un momento determinado un derecho que está en el papel pueda no ser cumplido. Y antes de llegar a un momento como eso, se necesita justamente hacer lo que antes, lo que configura el corazón de la propuesta del presidente a través del Ministerio de Hacienda, que es de verdad proteger los ahorros del trabajador, de cada trabajador, buscar que la pensión mejore y luego asegurar por la manera en que el Estado participa, como en este caso, pagando el 5% de cada año. Es como cuando empezó el apoyo a los municipios, que es un trabajo que ayer Medardo recordaba. Logramos como FMLN cuando ganamos por primera vez 50 municipios y en una mezcla bajo el liderazgo de Chafik justamente como jefe de fracción, en una combinación de la lucha de nuestros alcaldes y alcaldesas de aquel momento y la fracción, logramos que 5% en el primer año se diera a los municipios. Hoy 5% será directo al fondo colectivo que asegure que las pensiones se pagan, pero además el Estado tendría que seguir pagando la deuda previsional que ya se tiene. No solo sería ese 5%, sino que tendría que seguir pagando el abono a capital de los certificados que se han emitido a lo largo de estos 11 años, pagar los intereses de esos certificados, y si hubiera déficit tendría que complementarlo. Entonces, como ven, el aporte del Estado es el que en el laberinto de la privatización queda perdido. El Estado tiene la deuda, el sistema, los privados tienen la ganancia, pero en la mente de la cabeza le meten a la gente que es el Estado el que te quita el dinero. Sí. Es la manera en que pudiera decir, estuviera en otro espacio, los pícaros privatizadores diseñaron la mercadotecnia para promover la ganancia de las AFP. Ganancias privadas increíbles. Rápidamente, porque este bloque es bien cortito, diputada, otro tema legislativo ha sido precisamente la reforma a la ley de extinción de dominio, que entendemos busca corregir la aplicación discrecional y la impunidad selectiva. Quisiera que nos explicara esta iniciativa, pero también queremos poner como ejemplo algo como lo que le ha ocurrido a Lula hace poco, o sea que sin condena ya hay también orden de cárcel y todo esto. ¿Cómo se explica en qué consiste esta iniciativa y cómo se explica la posición de Arena que finalmente no da voto? Primero el contexto, María Teresa. Mira, la ley de extinción de dominio fue aprobada en 2013, o sea, es de joven creación. Entonces, que no nos vengan a dar lecciones los que gobernando por siglos no hicieron algo parecido. Y tiene una filosofía que sigue siendo vigente, es la lucha contra los delitos de corrupción, lavado, narcotráfico,
tráfico de armas o tráfico de niños, esos ilícitos que generalmente los cometen a la sombra de ser aparentes buenas personas, pero que están estafando a la sociedad. Pero esta ley tiene, a la luz de su aplicación, pudimos ver que tiene vacíos que permiten un uso abusivo y discrecional de ella. Por ejemplo, te dicen que el inocente puede probar la inocencia y te omiten que la Fiscalía tiene el deber de probar el cometimiento de un delito. O sea, te pueden eximir en una instancia por un juicio de enriquecimiento ilícito, pero a otra se le ocurre quitarte los bienes. Y no porque ya te hayan comprobado, sino por simple presunción. Entonces, a mí se me puso, como dicen las leyes. Luego daba la ilusión de una imprescriptibilidad, cuando ellos, los que sí son de verdad, que han vivido a la sombra de la corrupción, saben que tienen en el artículo 240 un tope. O sea que ahí dice que todos los procesos por enriquecimiento ilícito solamente pueden incoarse hasta 10 años después. Entonces, lo que la reforma hace es volver coherente la ley con los principios constitucionales, principios que son universales. La presunción de inocencia, el deber del quien acusa de probar el cometimiento del delito. Y para que esos procesos tengan claridad, ponerles los plazos, señalarle el deber del juez de razonar por qué condena o por qué exime a determinado persona que pueda ser sujeta a la aplicación de esta ley. O sea, no hay ningún quitar diente, sino quitar abuso y quitar ilusión y poner orden. Luego proteger, ¿verdad? Los compañeros y compañeras que trabajaron en esto nos explicaban. Si alguien, ahí hay unas terminologías en la ley, ¿verdad? Tercero afectado, pero que es inocente, ¿va? O sea, tú compraste un carro, no sabías que el carro tenía un origen ilícito, tú lo compraste de buena fe, pero en el proceso llegan y te lo quitan y tú no tienes nada que ver con el que te lo vendió, ¿verdad? Entonces, si pruebas que es de buena fe y es tu medio de vida, pues se tiene que respetar que es tu medio de vida. Entonces, las reformas son 12 reformas, unas son de fondo, otras son de forma, de una ley de 106 artículos, aprobada en el 2013, que tenía vacíos y que tenía errores. Y errores y vacíos a la luz del reglamento y de la aplicación de la ley se han corregido con esta reforma. Entonces, y sí, Medardo en nuestra convención lanzó el reto y nosotros estamos dispuestos a llevar cuanto antes esto que Medardo propuso ayer. Queremos que los delitos de corrupción tengan un tiempo más largo de prescripción para que el Estado pueda recuperar aquello que fue de lo que fue despojado mediante ese tipo de procesos de enriquecimiento ilícito. Démosle más tiempo al Estado, pero reformemos lo que hay que reformar, que es el último inciso del artículo 240 de nuestra Constitución. Muy bien. Entonces, allí sí vamos a ver. Nosotros sabemos que todo mundo en los partidos como Arena estaban dispuestos a votar, pero por cálculos y tenían su elección interna, no se quisieron exponer a la crítica, porque cada vez que antes de dar explicación de qué es lo que propones,
te descalifican una iniciativa, entonces la gente, en vez de hacer su rol de aclarar, se pone a la defensiva a decir mejor no voto, mejor me aparto, incumpliendo lo que su propia convicción le está diciendo. Claro que sí. Bueno, agradecemos mucho la presencia esta noche. Gracias. Y a la audiencia, sobre todo, para que si llegó tarde, mañana a las 7 de la mañana vuelva a sintonizar la entrevista. Recuerde que ya estamos en Facebook Live y además es necesario leer siempre entre líneas y leer bien a los medios de comunicación, porque no siempre dicen la verdad, ¿verdad? Así que gracias y gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.